Buenas tardes una vez más, hermanos y hermanas. Voy a invitar a los niños a ponerse de pies, todos los niños que van a ir a su clase. Vamos a salir con la maestra. Invito a todos los niños de ponerse de pies, todos los niños que van a ir a su clase de 4 para 10 años, si no me equivoco. Amén. Vamos también juntos con la iglesia, vamos a entrar de una vez en nuestro mensaje con oración y vamos a orar por la salida de los niños al mismo tiempo. Así que inclinen su rostro, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, llegamos en este lugar para darte la honra y la gloria y a la vez para escuchar tu palabra. He aquí, Señor, los niños van a salir a su clase, a la escuela dominical, donde van a estar recibiendo instrucciones de la hermana Serafina, que es la maestra de los niños. Este es el primer día de clase para ellos, Señor. Gracias porque ha llegado la hora, el día para que los niños reciban su instrucción en las diferentes aulas de esta iglesia. He aquí también, junto con los niños, nosotros también vamos a entrar en tu palabra adentro de esta casa de oración. Así que ambos grupos, los niños y los adultos, háganos tener un corazón receptivo a la enseñanza que vamos a recibir en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Los niños ya pueden salirse a su clase. La maestra ya los está esperando en la aula adecuada. Ustedes ya conocen. Hermanos, envíen a sus hijos a las aulas de 4 a 10 años o arriba, ¿verdad? Ok. Estamos en nuestro tema, los dones espirituales. Y hoy estamos llegando en el punto, el factor tiempo de estos dones. O sea, vamos a estar estudiando. Yo creo que esta es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Cuántos dones vigentes, cuántos dones no vigentes? Y si es bíblico o no es bíblico, porque hay unas iglesias que practican diferente y otras lo practican de otro modo, ¿verdad? Yo creo que el micrófono no quiere cooperar conmigo, pero vamos a verlo. Ahí está. Bueno, voy a invitar a los hermanos, a todos hermanos, a abrir su Biblia conmigo en primera carta a los Corintios 13:8. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 8. Yo creo que no voy a usar el micrófono hermanos, me permitan. 13:8. Primera carta a los Corintios 13:8. Cuando lo encuentren, amados hermanos, favor de ponerse de pies para que así podemos leer la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios 13:8. Nomás un versículo vamos a leer y vamos a entrar en nuestra enseñanza hoy. Lo vamos a leer audifonalmente, así que todos hermanos vamos a leerlo audifonalmente. Yo voy a leer primero, ustedes van a leer el mismo versículo y vamos a leerlo por tercera vez el versículo 8. Escuchen lo que dice Pablo a los Corintios. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora ustedes. Ahora todos. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pueden tomarse asiento. El amor, Pablo. ¿Quién es el autor de primera carta a los Corintios, hermano? Sí, qué bien. El amor nunca deja de ser, dice Pablo. ¿Por qué crees que él comienza con este maravilloso palabra a los Corintios? Es que los Corintios son amorosos, ¿verdad? Ya sabemos el carácter de los Corintios.
No son personas que que veríamos, ¿verdad? Como una iglesia de Cristo, pero sí son. Hay algo que pasa aquí, ¿verdad? Cuando comenzamos a estudiar los dones espirituales, yo creo que lo primero que estudiamos fue sobre ellos. Primero el autor y el libro, y luego conocemos lo que es, a quienes está escrito esto. Y entonces conocemos los hermanos de Corinto. Entonces Pablo comienza: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En inglés dice: love never fails. But if there are gifts of prophecy, they will be done away. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will be done away. En Canjobal, ahun kam kulalti kam pag inohlahwo. Ay hun tiempo alo hayoko. Y esto mancha yo al ilostol aito al maco yak Dios yo piso el yalon eliscane. Ayet un tiempo al tú mancha yo al ilostol aito al maco canja bien choch ti ehal. Y esto apashoch camcha yo piso cogelan ilietu. Hermanos míos, la iglesia evangélica de la sana doctrina, tenemos evidencia bíblica que nos indica que Dios ha dispuesto los dones en dos categorías de tiempo. ¿Cuántos dones hay, hermanos? 18. Y Dios los ha puesto en dos tipos de categorías. El número uno es los dones señales. Los dones señales. Escuchen, no de señales, sino los dones señales. Porque si pones el de allí, cambia mucho la diferencia de la palabra. Los dones señales que fueron dados durante el primer siglo y que luego se desaparecieron. Vamos a entender más al rato esto. Ahora, en la otra parte es los dones permanentes. Ese es el número 2. Los dones permanentes. Aquellos que han permanecido en la iglesia a lo largo de su historia. Vamos a comenzar con el 1, los dones señales. ¿Cuál es el que vamos a estudiar primero? Los dones señales. Antes de comenzar con esto, hermano, quiero advertirles algo. Ponga mucha atención a la enseñanza de hoy. Porque ya me pasó una vez, después de haber explicado sobre los dones, un hermano me paró y me dice: pero existe en la Biblia esto, hermano. Y si eso es lo que apenas expliqué. Entonces, así que es importante poner mucha atención sobre la enseñanza hoy. Entonces, número 1, los dones señales. Eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Pablo está aclarando algo a los abusadores de dones en Corinto. Son abusadores de los dones. ¿Quiénes? Los corintios. Ya sabemos que las personas en la iglesia de Corinto no eran personas espirituales. De hecho, son, gracias hermano, carnales. No eran espirituales. ¿Por qué ellos eran carnales, hermanos? Es por esta razón. Ellos prefieren los dones que son destacados de todos los dones que el Espíritu Santo daba. O sea, a ellos les encanta lo que llama más la atención. Hoy en nuestro tiempo, esto también se ha convertido en fama.
¿Cuáles son los dones más practicados hoy en las iglesias que no son de la sana doctrina? ¿Alguien lo puede nombrar por ahí? ¿Algo más? De profecía, de sueño. ¿De ciencia? De lenguas. No nos olvidamos de eso. Y eso es lo que se está practicando. ¿Y los otros dones? Don de sabiduría. Hay muchas otras cosas, hermanos, que nosotros vamos a darnos cuenta. Por esa razón los de Corinto son llamados creyentes carnales por varias razones, y uno de ellos es porque ellos prefieren los dones que son destacados de todos los dones que el Espíritu Santo daba. Por esa razón el apóstol Pablo les aclara algo sobre esos dones destacados. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios en su versículo 8. Dice, Pablo les dice, la profecía, el hablar en lengua, en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Escucha lo que dice Pablo. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Estas aclaraciones, estas declaraciones que hace Pablo, no las escribí, ni tampoco la iglesia centroamericana lo inventó. Esto viene de la Biblia. Y si de la Biblia viene, entonces es palabra fiel y digna de ser recibida, según primera carta a Timoteo 1:15. Pero ¿por qué hoy en día, hermanos, muchos no quieren recibirla? La rechazan. Escucha, los dones que se volverán inútiles, escríbenlo, hermano, los dones que se volverán inútiles, o sea, ya no van a servir, estos son los dones de apostolado, profecías, sanidad, milagros, ciencia, lenguas e interpretaciones de lenguas. Ahora voy a pedirles, hermano, que lo repiten. ¿Cuál es el primero? ¿Cuáles son los dones que ya no sirven, ya no están en útil? Se les olvidó lo más importante. El primero, ¿cuál es el primero? Ok, les voy a dar otra vez para que así. Ajá. No, ese ya, no, eso. Ok. Escúchenlo, escríbenlo. Los dones que se volverán inútiles, estos son los dones de el más famoso, que todo predicador le gustaría ser, es apostolado. Ese es el más importante. Hoy ya, buenas tardes, pastor. No me llamas pastor, soy apóstol. Es que así ya les gusta que les llamen apóstol. Ese ya no hay. Más al rato vamos a estudiar. También el número 2 es profecías. El número 3, sanidad. Número 4, milagros. Cuando alguien tiene un don de milagro, hermano. ¿Cuántos han escuchado la historia de Pedro? Cuando él sanó a un enfermo, uno que
que necesitaba. Estaba en la puerta. Y escuchen, cuando alguien tiene don de milagros o de sanidad, no le dice al que necesita hacer milagro, si tienes fe te vas a sanar en nombre de Jesús. No. Dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te la doy. En el nombre de Jesús, sea sanado. Y se sanó. Ese sí es don de milagros de sanidad. Pero hoy en día los que pretenden decir, tengo don de sanidad, tengo don de hacer milagros. ¿Y saben qué dice? Si tienes fe te vas a sanar. Y si esa persona no se sana, entonces te faltó fe, hermano. Qué cosa, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en la ciencia, ¿verdad? De milagros. Entonces, el otro es ciencia. Y el otro es lenguas. Y el último, interpretación de lenguas. Estos dones fueron dados para satisfacer, escuchen bien, estos dones que mencioné fueron dados para satisfacer doble necesidad. Doble necesidad. Primera necesidad es para validar la autoridad de los apóstoles y de los primeros cristianos. Esa era la primera necesidad. ¿Por qué tenían que existir el apostolado, la profecía, la sanidad, milagros, ciencia, lenguas e interpretación de lenguas? Es porque es para validar la autoridad de los apóstoles y de los primeros cristianos. ¿Saben por qué? Porque no había Biblia. Ellos no tenían una Biblia como esto. Ellos no podían llegar a una persona, dice la palabra de Dios acá. Ellos no podían hacer eso como nosotros hoy en día. Entonces lo que ellos tenían era estos dones. Entonces la gente dice, bueno, estos sí vienen derecho de Dios. Dios los envió. ¿Por qué? Porque hacían milagros. Entonces, solamente señales había, no había Biblia, los cuales funcionaron como autoridad para que la gente crea que Dios estaba con los apóstoles y que Dios los envió. La gente en aquel tiempo, no vayan a ver al hermano Tomás, pero la gente en aquel tiempo eran como el apóstol Tomás. ¿Cómo era el apóstol Tomás? Todos sabemos cómo era. Y yo les dije que no vieran al hermano. Todos sabemos cómo era Tomás. ¿Sabes cómo era Tomás? Fíjate, con sus palabras lo conocemos. Dice, ¿sabes qué dijo Tomás? Si no viere, dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Y qué hacen hoy en día? Si no veo milagros, si no veo sanidad, si no hablo en lenguas, no creeré. Así eran la gente en aquel tiempo. Hermanos, si no hay señal en aquel tiempo, la gente no creería que los apóstoles son verdaderos enviados de Dios, puesto que no tenían una Biblia como nosotros hoy en día, donde podemos leer sobre todo acerca de Jesucristo. Escucha bien, hermanos. Necesitas ver
a un ángel para creer en Cristo? ¿Necesitas ver algún tipo de señal para entregar tu corazón a Dios? Hay muchos hoy en día, hermano, la única forma que puedan creer en Dios es que si se sana alguien o que si se levanta un muerto. Es la única forma que llegan a creer en Dios. ¿Es necesario eso todavía? Teniendo esto en la mano, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, no le echo afuera. Escucha lo que dice la palabra. Esta es la que reemplazó todos esos milagros. Basta con solamente leer. Porque para ser salvo hay que escuchar la palabra, leer, entender y recibir el evangelio de la salvación. Esta, no a través de los milagros. Pero hoy en día, hermanos, la gente, la multitud se están volviendo como Tomás. Si no veo, no creo. ¿Dónde dice eso? Quizás usted dice. Yo puedo decirte, bueno, vayamos todos en la Biblia, buscarlo en la Biblia, pero no nos va a dar tiempo. Así que escribe las citas bíblicas. Las voy a leer, pero usted no tendrá tiempo de buscarlo en su Biblia. Hágalo en casa porque el tiempo no nos espera, ¿verdad, hermanos? Así que voy a darles la cita bíblica donde se encuentra todo esto, lo que estoy enseñando en medio de ustedes. Y más al rato ustedes pueden analizarlo en casa. Entonces, en cita bíblica, cuando Pablo los llama las señales de apóstol. Las señales que apenas enseñé son señales de apóstol. Dice así: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Segunda carta a los Corintios 12:12. Estos son señal de apóstol. Lucas escribe esto, escucha lo que dice Lucas: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según que el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Estos que fueron llenos del Espíritu Santo fueron los apóstoles y los primeros cristianos que estaban reunidos en el aposento alto. ¿Por qué propósito? Usted dice, ¿o por qué propósito hablaron en otras lenguas, es decir, en otros idiomas? Los primeros cristianos, ¿por qué propósito? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué cuando llegó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas? ¿Cuál era el propósito? Exacto, para compartir el evangelio, las buenas nuevas, para decir a la multitud de esto: varones israelitas, oíd estas palabras, que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Estas palabras que Pedro dijo, no lo leo en la Biblia, hermano, el Espíritu Santo le dio, pero nosotros ya tenemos la Biblia, podemos leer lo mismo. Él pudo decir todas estas palabras a través del Espíritu Santo y fueron aplastadas e imprimidas en la Santa Biblia, porque en aquel tiempo no había.
Cuando la gente comenzó a hablar en lenguas, hermanos, ellos no comenzaron a decir, Arabaya, Santo Rabaya, Saya, Saya. No comenzaron a decir eso. Lo que ellos comenzaron a decir, Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ese es el Cristo. Y toda la gente que estaba allí en la ciudad, dice la Biblia, que comenzaron a escuchar y se espantaron. Dice, ¿cómo estos, siendo israelitas, pueden hablar en nuestro idioma? Y allí dice la Biblia que los que escucharon a los apóstoles y a aquellos primeros cristianos eran de otro diferente país, de Asia, de Egipto, de Ponto, de Galacia, de otros diferentes, donde hablaban diferentes lenguas. Por eso se espantaron. ¿Cómo es que estos pueden hablar y compartir con nosotros este mensaje de Dios? Cuando Pedro comenzó a hablar, la gente comenzó a añadirse en la iglesia. Hoy en día, hermanos, cuando la gente comienza a hablar en lenguas dentro de las iglesias que no son de la sana doctrina, la gente se espanta. Escucha lo que dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15, 19. Los apóstoles trabajando en señales, milagros, prodigios hacían ellos. ¿Por qué? Porque no había Biblia, hermanos. Pero hoy en día ya hay Biblia. ¿Cuál es entonces la necesidad de hacer tantas tarugadas de mentiras del diablo? Las señales no cambian. Ahora la que cambia es la palabra de Dios. ¿Cierto? Las señales no cambian. Las señales no transforman a nadie. Mas la palabra de Dios es la que cambia. Es más cortante que una espada de doble filo. Es más cortante. No es como una espada de doble filo, porque muchos lo están malentendiendo. La Biblia no es como una espada de doble filo, sino es más cortante que una espada de doble filo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3, 2. ¿Qué hacía Jesucristo? Señales. Y a través de los señales, ¿qué dijo Nicodemo? Yo creo en ti porque tú haces señales. Porque si no haces señales, creo que no vienes de Dios. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo aquí. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Escucha la palabra. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Porque es la única forma que esas personas, esas gentes, son casi como Tomás. Casi eran todos como Tomás. Si no veían, si no podían tener contacto con algún tipo de sobrenatural, no lo creen. Nosotros hoy en día, hermano, todavía tenemos esa necesidad. No, hermanos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 al 31. Escuchen. ¿Por qué mencionan las señales aquí en la Biblia? ¿Por qué se mencionan las señales aquí en la Biblia, hermano? Apenas lo leímos.
Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, no para que los practiques. ¿Qué gran mentira se está haciendo? Si Cristo pudo sanar, pudo levantar un muerto, pudo hacer tantas cosas, Cristo no es para que nosotros le copiamos, sino para que le creemos que viene de Dios. Porque lo leemos, wow, Cristo sanó a un paralítico, le dio ojo a un ciego. Wow, I believe in Jesus Christ. Yo creo en Jesucristo porque yo lo estoy leyendo que Él lo hizo, no porque yo lo vi. Así está dicho en la palabra. Pero estas, ¿cuáles? Las señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿No basta eso, hermano mío? Es suficiente. Como el que dice, el que habla inglés, that's all what I need. Es todo lo que necesito. Pablo, ¿cuántos conocen a Pablo? Estaba tan enfermo. Y él lo dice, oh, tengo aguijón del enemigo en mi cuerpo. Pablo estaba enfermo. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Te voy a sanar? No, bástate mi gracia. Ahora tienes salvación. ¿Para qué necesitas sanidad? ¿Para qué necesitas milagro? ¿Para qué necesitas ver prodigio? Bástate con saber que Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Basta con saber que Él es el Hijo de Dios, que vino en el mundo, que fue crucificado, que fue muerto, resucitado al tercer día, y Él está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Basta eso, saberlo a través de la Biblia. No necesitamos ver un ángel para creer en el Hijo de Dios. La gran mentira del diablo que se está entrando adentro de la iglesia evangélica es que a través de señales, a través de prodigios, mucha gente quiere venir a Dios. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Que estas señales, estos prodigios se cesarán cuando vendrá lo perfecto, que es esta. Este es la perfecta profecía, la perfecta palabra de Dios. No hay otro, hermanos míos. Lo que leemos en la Biblia sobre los señales, sobre hablar en lenguas, sobre hacer milagros, esos están escritos en la Biblia para que nosotros creemos que Jesucristo vino de Dios. Escucha lo que dice Jesús a los apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicando diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiréis, de gracia dad, y no lleváis oro ni nada en carga de ustedes. Y los falsos maestros y falsos apóstoles oro, dinero necesitan. No hay eso, hermano. Pura falsedad. Sacamos esas ironías de nuestra mente, de nuestro corazón, y aceptamos el verdadero evangelio, que es de Cristo, que es la palabra. Gracias al Señor nos ha enseñado hoy. Oremos, hermano. Padre bendito, tú eres grande y maravilloso en todo el sentido de hablar. Tú nos enseñas, tú nos amas tanto que nos quieres construir y hacer un vaso nuevo en nosotros. Verdaderamente tu palabra nos enseña. No necesitamos ver prodigios. No necesitamos ver sanidad. No necesitamos hablar en otras lenguas para creer en ti. Basta con saber que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para sustituirnos cuando nosotros merecíamos morir por nuestros delitos y pecados, pero nos has dado vida juntamente con Él. Nos basta saber eso, Señor, y nos sobra para predicar el evangelio de la sana doctrina.
Gracias por haber enseñado a este pueblo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.